Bendiciones para todos. Continuamos con nuestro estudio o meditación en el libro de los Hechos del glorioso ministerio del Espíritu Santo en el mundo hoy. Estamos usando los primeros 13 versículos del capítulo 2, lo que conocemos como Pentecostés, como un punto de partida, porque ahí está en pequeño todos los elementos que luego los encontramos desarrollados en el libro de los Hechos, que son la manera, el patrón, cómo el Espíritu Santo ministra para establecer el reino de Dios en el mundo a través de la iglesia. Quiero leer una vez más en el capítulo 2 de los Hechos los primeros 4 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablase. La última línea del versículo 1, de la primera línea del capítulo del versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo recio. Y la última línea del versículo 4, según el Espíritu les daba que hablase. Encontramos aquí algo muy claro: la soberanía, la supremacía del Espíritu Santo en su ministerio. En cuanto a los discípulos que ya llevaban 10 días orando, esperando allí en el aposento alto, ellos no sabían cuánto más tenían que esperar, y específicamente no podían identificar qué es lo que esperaban, pero habían escuchado y estaban obedeciendo, porque el Señor les había dicho: no se muevan de Jerusalén, esperen hasta que llegue el cumplimiento de la promesa del Padre, hasta que venga el Espíritu Santo y los bautice. Así como Juan bautizó en agua, el Espíritu Santo les bautizará también. Estoy hablando de lo que el Señor les enseñó en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y entonces serán mis testigos, comenzando en Jerusalén hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene de repente, en forma repentina e imprevista, pero era el tiempo de Dios. Y desde ahí aprendemos cómo el Espíritu Santo enseña a estas personas amadas de Dios, compañeros nuestros, a moverse en el tiempo de Dios. Aún hasta en las cosas pequeñas, Dios tiene un mejor tiempo que el nuestro. El tiempo de Dios siempre es el mejor. Yo he escogido 3 momentos pico cruciales que se pueden notar en el libro de los Hechos, que demuestran cómo el Espíritu Santo es perfecto, supremo, eficiente para establecer el reino de Dios en la tierra a través de la iglesia. El primer momento lo he denominado un milagro llamado Pablo. Todos conocemos quién fue Pablo antes de ser cristiano: un acérrimo, implacable perseguidor de la iglesia. Lo vemos allí en el capítulo 7, versículo 58, cuando está cuidando la ropa de los testigos que están al frente de una turba enardecida, apedreando al primer mártir de la iglesia cristiana, a Esteban. Dice el versículo 58: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El versículo 8 comienza en el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte.
Continúa el capítulo 8 en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Capítulo 9 comienza diciendo en el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para pedirle autorización legal para ir a una ciudad gentil, Damasco, para de allí también traer discípulos cristianos y darles su merecido según él. En ese trayecto, en ese esfuerzo se encontraba Pablo desde allí, viajando a Damasco. En determinado punto de su viaje hacia Damasco, sucede algo extraordinario. Un haz poderosa de luz coge a toda la comitiva. Pablo cae a tierra, escucha una voz en el versículo 4 del capítulo 9, y Pablo oye una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Sigue Saulo. Dice, ve a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Llega a la casa de una persona en una calle llamada Derecha. Y está allí Pablo, totalmente ciego, 3 días sin comer, orando, confuso y esperando que Dios le diga qué está pasando. Mientras tanto, el Señor está hablando con un discípulo también que vivía allí en Damasco, llamado Ananías. Y le dice, ve a la calle derecha y busca en tal casa a un hombre llamado Saulo y ora por él. Por supuesto que Ananías sabe quién es Saulo, pero obedece al Espíritu y va. Versículo 17 del capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y comienza un ministerio extraordinario. Recuerden, son 3 momentos. Este es el primero, llamado un milagro llamado Pablo. El segundo lo he titulado la expansión del reino, comenzando con el capítulo 14 hasta el capítulo 15. Porque cuando entonces comienza el ministerio misionero de la iglesia en Antioquía, no en Jerusalén, sino en Antioquía. Antioquía era en ese entonces una de las grandes principales ciudades del Imperio Romano. En realidad era la tercera en importancia después de Alejandría y después de Roma. Antioquía. Allí se estableció una poderosa iglesia. Dice el capítulo 13 en los primeros versículos que había allí maestros y profetas y nombra varios, entre ellos está el apóstol Pablo. En el versículo 2, capítulo 13 de Hechos, versículo 2, ministrando estos maestros y profetas, entre los cuales estaba Pablo y Bernabé, y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El segundo punto de este segundo momento es lo que yo llamo la asamblea del Espíritu. Cuando se reúne en un concilio los discípulos, los apóstoles en Jerusalén, porque algunos que no habían sido enviados judíos habían viajado a Antioquía y a las zonas aledañas para visitar las iglesias y decirles que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Esto estaba perturbando. Entonces se convoca a un concilio y discuten allí, conversan.
Escuchamos a Pablo, escuchamos a Jacobo, y después de mucha discusión mandan una carta que el mismo Pablo tenía que llevar de regreso a toda esa parte norte por donde habían estado predicando la palabra, y para estabilizar la iglesia. Y el versículo 28 del capítulo 15 de Hechos dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, es decir, que no se circunciden ni guarden la ley, sino que guarden estas cosas que son necesarias, y menciona, por ejemplo, no comer los sacrificados a los ídolos y no cometer pecados morales que por supuesto están reñidos contra el espíritu cristiano. Esto es en cuanto al segundo momento. El tercer momento, de la manera como el Espíritu Santo se movió en esa época y se mueve y quiere moverse en nuestro tiempo, está en Hechos capítulo 16. Es uno de los pasajes más hermosos para mí. Cada vez que lo leo me deleito y alabo a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Allí en los versículos 6 al 10 de Hechos 16, vemos cómo Pablo y sus acompañantes están en su segundo viaje misionero y están atravesando, dice el versículo 6,